Buenas tardes, bienvenidos al módulo 4, que tiene que ver con la descripción del material, ¿no? Entonces, bueno, como vimos en el módulo anterior, la descripción del material propiamente pues es la catalogación, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando de catalogación, ¿sí? Entonces, bueno, recordando un poco lo que habíamos visto en el módulo anterior, el proceso mediante el cual se elaboran los registros necesarios para identificar cada uno de los materiales que integran las colecciones, es decir, el proceso de preparación de un catálogo, es la descripción física del material, ¿sí? O sea, hace que a la catalogación que nosotros hacemos comúnmente, a la catalogación que tiene que ver con formatos y con ciertas reglas de catalogación como las angloamericanas, se le conoce como descripción física. Y es, como ya lo vimos, la recolección, evaluación y ordenamiento sistemático de información sobre los materiales que contienen los archivos, ¿sí? No es nada más una descripción eh, pues somera y que se le haya ocurrido al archivista que así describe los materiales, ¿no? Tiene que ver con estándares, tiene que ver con normatividades y tiene que ver con necesidades del archivo. Ajá. Y el objetivo primordial es el permitir la recuperación de información contenida en los materiales desde diversos puntos de acceso para nuestros usuarios. El trabajo de catalogar un fonograma no es un trabajo sencillo, como ya también lo habíamos comentado. Es un trabajo que necesita de mucha paciencia, de conocimiento sobre el material y de los medios de reproducción del material, así como conocimiento sobre los contenidos y conocimiento sobre los procesos mismos de catalogación, ¿sí? Es el proceso en el que se ejecutan una serie de operaciones, unas son identificativas, otras analíticas y otras de ordenamiento y localización documental, y terminan por darnos la confección del producto que es el asiento fonográfico, ¿sí? Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, pero es necesario recalcarlo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la catalogación? Pues constituyen a las tareas más importantes que se realizan dentro del archivo y requiere de un gran cuidado para describir detalladamente los rasgos característicos de nuestros materiales, como son el autor, el título, los coautores y las características físicas, así como los contenidos. Definir todas las posibles formas a través de las cuales el usuario puede buscar y encontrar lo que necesite, ya que cuanto mejor se ejecute el trabajo de catalogación, mayores van a ser los beneficios que obtengan los usuarios. Y recordemos que el objetivo de la catalogación pues es que el usuario encuentre de forma rápida y oportuna los temas que él está buscando en los diversos materiales que lo contienen. ¿Cuál es el objetivo de la catalogación? Bueno, el objetivo de la catalogación en consecuencia es pues identificar y distinguir una obra dentro del catálogo de las demás, así como también de otras ediciones de la misma obra y en algunos casos de otras reimpresiones de la misma edición, facilitando su elección y localización, ¿sí? Entonces, el objetivo no es otro más que identificar y distinguir para facilitar la elección y localización del material, ¿sí? Todo lo que vimos en el módulo anterior y lo que vamos a ver en este módulo, pues tiene esa finalidad, ¿no? Y vamos a ver que es un trabajo muy complejo, pero que sin él, como también ya lo hemos comentado, pues no tiene forma de acceder a la información el usuario, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros catalogamos, ya también lo hemos mencionado, tenemos como objetivo generar el catálogo, ¿sí? Y bueno, hay muchos tipos de catálogos y hay muchos niveles de catálogos también. Y estos catálogos están regidos por normas y formatos. No vamos a profundizar ni en las normas ni en los formatos porque están escritas en muchos sitios, porque son muy complejas, son muy extensas y pues ustedes las podrán revisar con mayor calma y mayor precisión en sus momentos y de acuerdo a sus necesidades, ¿sí?
Aquí realmente vamos a hablar de forma muy general de la catalogación para que las personas que no tienen mucha experiencia en esto se puedan dar una idea de qué es lo que se necesita mínimamente para catalogar un ejemplar fonográfico. Entonces, bueno, como ya también se había mencionado al principio de este módulo, lo que nosotros hacemos cuando asentamos los datos bajo formatos es una catalogación descriptiva. Y cuando hablamos de catalogación descriptiva, pues nos referimos a la descripción o identificación de un fonograma, el cual también es conocido como ítem, así como el registro de esta información en una ficha catalográfica, ya sea en papel o en una base de datos. Muchas o varias fichas catalográficas regidas bajo los mismos formatos confeccionan o van generando lo que es el catálogo de nuestra fonoteca. Y bueno, la fuente principal para la descripción de una grabación sonora pues es principalmente el ítem, es decir, el fonograma, con las partes que componen al fonograma, que lo vimos en el módulo anterior, son el soporte donde está impreso el sonido y la guarda que resguarda y que protege a este soporte, ¿sí? Este soporte generalmente tiene una etiqueta impresa. Las guardas generalmente también tienen cierto tipo de informaciones dependiendo del origen de nuestro material, y obviamente que está también el sonido impreso en el material que tenemos, ¿sí? Y bueno, como podemos ver, dentro de las guardas tenemos, tanto dentro de las guardas como dentro de las etiquetas, tenemos información básica, ¿no? Como puede ser principalmente el título, que siempre lo vamos a encontrar ahí, en el caso de los materiales editados, y en la mayoría de los materiales no editados, ya sean grabaciones caseras, grabaciones de campo o materiales radiofónicos. Y bueno, generalmente también vamos a encontrar el año, y si no, la casa editorial o el responsable de la grabación de estos materiales. Y bueno, en muchos casos también dentro de las guardas, sobre todo en materiales no editados, vamos a encontrar información muy puntual sobre el contenido, ¿no? En el caso de materiales editados, probablemente solo tengamos la lista del contenido, y en algunos casos sí también tenemos los cuadernillos, ¿no? El material complementario, que nos da muchísima información que contextualiza a la grabación misma, ¿no? Entonces, bueno, las fuentes de información para catalogar los fonogramas, pues consideramos que hay 4 principales, ¿no? La guarda y el soporte, y de estos hay que recuperar la mayor cantidad de información que está escrita, tanto en guardas como en el carrete, en los campos correspondientes de nuestra ficha de catalogación. Y como lo veíamos anteriormente, principalmente va a ser el título, puede ser el intérprete, puede ser el autor, el año de grabación. Algunas veces el lugar de grabación viene acompañando el nombre del intérprete, ¿no? Y bueno, generalmente en las guardas de cartón, cuando es una grabación de campo, cuando es una grabación de alguna radiodifusora, se indica el tipo de cinta que tenemos, ¿no? Cuando es de carrete abierto, se indican las diferentes velocidades en las que se hicieron las grabaciones, la duración de estos materiales, en el caso de la cinta, el largo de la cinta, ¿sí? Y bueno, las marcas de los materiales que estamos utilizando, los años de los materiales también muy importantes para ciertos tipos de discos y ciertos tipos de cintas también, ¿sí? En segundo lugar, como fuente de información, tenemos el audio mismo, ¿no? El audio que está contenido dentro del soporte. Entonces, ¿cuáles son algunas de las actividades que debemos de realizar al escuchar un soporte de audio? Bueno, primero determinar el origen de la grabación, ¿no? Si es una grabación que se hizo en campo, si es una grabación que se hizo en estudio, si es una grabación que ya está editada para su comercialización, si es una grabación
que está editada para su difusión radiofónica, ¿no? También puede ser el caso de que sea una grabación no editada, ¿sí? Un original o una voz en frío para posteriormente ser editada y ser transmitida como parte de un programa radiofónico o como parte del resultado de una investigación de campo. Uh-huh. Tenemos que determinar la ocasión musical de la cual se trata, sobre todo cuando no tenemos la información en los materiales complementarios o en las guardas, ¿sí? Recordemos que el catalogador tiene que ser un todólogo y dentro de esto pues tiene que tener la facilidad y el conocimiento necesario para conocer el tipo de materiales que hay dentro del archivo y así también poder retroalimentar su conocimiento y poder asignar en ciertos momentos determinados qué tipo de contenido sonoro tenemos, ¿no? Puede ser que sea un sonido ambiental, puede ser que sean sonidos experimentales, ¿no? Puede ser que sea música contemporánea, pueden ser cualquier sonido que a ustedes se les ocurra y dependiendo del tipo de archivo pues el documentalista tendrá que tener la capacidad de identificar exactamente pues a qué grupo o a qué género pertenece ese material. Por último, tenemos que reconocer las distintas piezas o momentos que están registrados, ¿no? Tenemos que ser capaces de definir en qué momento empieza una cosa y termina otra, ¿no? O tenemos que ser capaces de decidir si toda una procesión es una sola cosa, o si un solo programa de radio, sin importar las diferentes temáticas que se traten en él, pues también lo vamos a catalogar como una sola cosa, ¿no? Esto también va muy de la mano con las necesidades del archivo. El nivel de análisis que vamos a requerir va a variar dependiendo de cuál sea la función de nuestro archivo. Uh-huh. Tenemos que ser capaces de reconocer instrumentos musicales, tenemos que ser capaces, aunque aquí no lo diga el documento, de reconocer periodos históricos también musicales, tenemos que ser capaces de reconocer formas musicales, compositores, ¿sí? Regiones culturales, un sinfín de conceptos y de conocimientos que van a estar delimitados y determinados por el tipo de archivo en el que estemos trabajando y por las necesidades de ese archivo, pero en las cuales con el tiempo también vamos a ir adquiriendo ese conocimiento, pero sí tenemos que procurar tener un conocimiento previo de los temas también para poder lograr este reconocimiento de los contenidos, ¿sí? Tenemos que registrar los tiempos o duraciones de cada una de nuestras piezas y por último, pues ser capaces de asignar los géneros musicales, categorías musicales, categorías radiofónicas o géneros radiofónicos, perdón, o literarios o narrativos o de cualquier otra índole de acuerdo a los contenidos que maneje nuestro archivo, ¿sí? Entonces la especialidad del documentalista, del catalogador, también se va a ir generando y se va a ir formando de acuerdo al archivo en el que trabaja, ¿no? Mucho de este conocimiento el documentalista lo adquiere con el mismo trabajo. Bueno, la tercera fuente de información que tenemos para nuestra catalogación es la información complementaria, ¿sí? Y bueno, esta información es necesaria buscarla en diferentes fuentes al soporte, ¿sí? Que bien pueden ser entrevistas, bien pueden ser relatos, bien pueden ser ensayos, bien puede ser gente que haya estado en el contexto de la grabación o gente que conozca esos contextos de grabación, especialistas, documentalistas, en fin, investigadores, ¿sí? Y que puede ser gente que trabaja dentro de la misma institución, ¿no? En el caso de las radiodifusoras, pues pueden ser los mismos guionistas, pueden ser los mismos editores, los mismos locutores, ¿sí? En el caso de los archivos de investigación, pues los investigadores mismos, ¿sí?
y en el caso de los archivos como Fonoteca Nacional, en el que eh, tienen cualquier cantidad de materiales y cualquier cantidad de diferentes aspectos del conocimiento, pues se tiene que allegar también de especialistas de cada uno de estos temas, ¿sí? Que nos ayuden a situar y a describir propiamente nuestros documentos, ¿sí? Y por último, pues es bueno saber las ocasiones musicales, aquí le llamamos, es decir, los contextos similares, ¿no? En los que se grabó o en los que se pudo haber grabado este material fonográfico, ¿sí? Es documentar en ocasiones similares qué es lo que está pasando para que nosotros tengamos elementos para documentar nuestros archivos, ¿no? Estos eventos pueden ser ceremonias, ¿no? Pueden ser fiestas, pueden ser actos políticos, ¿no? Pueden ser un sinfín de manifestaciones culturales en las que nosotros podemos apoyarnos para describir el sonido que estamos catalogando, ¿sí? Y bueno, el fin de las ocasiones musicales pues es recuperar la información en general para tener un conocimiento más amplio, pero a su vez también poder detallar los temas con los que trabajamos en la catalogación. Entonces, bueno, estas cuatro fuentes de información, como ustedes ven, son diferentes. Hay unas con las cuales contamos al simple hecho de tener el material en nuestras manos, y hay otras en las que nosotros tenemos que ir y buscarlas y propiciar que nos den la información, ¿no? Hay otros casos en los que tendremos que hacer análisis y tenemos que hacer observaciones para poder hacernos de esta información. Entonces el trabajo de catalogación no es solamente un trabajo de escritorio, un trabajo de gabinete, es también un trabajo de investigación y es un trabajo de búsqueda constante para poder complementar pues los conocimientos que tenemos sobre los diversos temas que corresponden y atañen a nuestro archivo, ¿sí? Pero bueno, ya que hicimos toda esta búsqueda exhaustiva y que tenemos toda esta información, pues cómo es que la vamos a utilizar, ¿no? ¿Y cómo es que la vamos a utilizar? Pues la vamos a utilizar en un formato que va a ser nuestra ficha catalográfica, y generalmente las fichas catalográficas constan de 7 áreas, ¿sí? Y en estas áreas se vierte principalmente la siguiente información. El área primera es el área de título y mención de responsabilidad. En el área de título, obviamente, es el título propiamente dicho del material. Hay muchas veces que los materiales, cuando son de trabajo de campo o a veces cuando son radiofónicos, no tienen el título explícitamente dicho, y entonces nosotros como catalogadores lo tendremos que asignar. No es posible dejar un asiento catalográfico sin este dato, ¿sí? Porque es uno de los datos que nos va a ayudar a identificar el material. Y junto con el título viene la mención de responsabilidad, que se refiere principalmente a los realizadores intelectuales del contenido, ¿sí? Enseguida tenemos el área de edición, que pues es propiamente los datos de la edición, seguido del área de publicación, distribución o pie de imprenta, como se conoce en los bibliográficos, ¿no? Es muy similar en los fonográficos, lamentablemente no siempre tenemos todos los datos en material fonográfico, pero bueno, los datos son muy similares, ¿no? Lugar, fecha y nombre del editor. Después tenemos el área de la descripción física, que es donde describimos las características físicas del material, como puede ser el soporte, la velocidad de grabación, los materiales complementarios que lo acompañan, ¿sí? Algunas características de la grabación misma, en fin. Después sigue el área de la serie, que obviamente se ocupa en el caso en el que los materiales correspondan a ciertas series. Después viene el área de notas, que es el área donde más puede uno desarrollar la información pertinente a materiales especializados, sobre todo, y donde uno realmente describe el contenido sonoro del material.
Y por último tenemos el área del número normalizado, que son pues realmente los números de control del material, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo de un material ya catalogado, pues sería el siguiente, ¿no? Dentro del título tenemos los cantos infantiles y canciones para niños indígenas, ¿sí? La mención de responsabilidad pertenece a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la coordinación general de este material, que fue realizada por Shiroren Luna Ruiz. Es una segunda edición, ¿no? Los datos de imprenta pues se hizo en México en el año 2010 bajo la producción de la CDI. La descripción física es un disco compacto que tiene una duración de 55 minutos con 10 segundos y lo acompaña un folleto conformado por 51 páginas que a su vez tiene ilustraciones. Este material pertenece a la serie número 9, Sistemas de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, siendo el volumen 17 de esta serie. Dentro tenemos bibliografía, textos en español y en lengua indígena y por último su número de ISBN, ¿sí? Entonces, como ven, pues esta es una descripción muy compacta del material, ¿no? Bueno, ahora, sin embargo, esta información que acabamos de ver, pues no es suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de las instituciones, y los usuarios que consultan los materiales pues tampoco verían satisfechas todas sus necesidades con este tipo de descripción, ¿no? Entonces, por ello se elaboran las notas, ¿sí?, con información más detallada. En algunos casos, la gran mayoría, desarrollamos notas de contenido, notas de créditos, notas de participantes y notas de ejecución de piezas, ¿no? Por poner el ejemplo de lo que se refiere a música, ¿no? Habrá notas específicas para las producciones radiofónicas, notas específicas para cierto tipo de archivos muy especializados que, no sé, por ejemplo, tengan sonidos, no sé, especializados en ciertas especies de animales, ¿no? O, no sé, ciertos experimentos sonoros muy específicos, ¿sí? Se pueden dar los casos de este tipo de archivos en institutos de investigaciones y desarrollarán las notas necesarias para describir, de acuerdo a sus necesidades, pues los contenidos que tengan, ¿sí? Entonces, bueno, la nota de contenido, por ejemplo, se puede incluir los títulos de piezas, los géneros musicales, las duraciones de cada pieza y los autores y o pueblos indígenas que ejecutan estas piezas o que realizan estas piezas. La nota de créditos es en la cual generalmente se registran las personas relacionadas con la producción del material, ¿sí? Y en nota de participantes, pues es donde se registra detalladamente a los intérpretes que ejecutan las manifestaciones que están registradas dentro del soporte. Y después tenemos las notas de ejecución de piezas, ¿no? Que en esta pues podríamos asentar los instrumentos musicales, ¿no?, y ciertos aspectos dentro de la misma ejecución, ¿no?, como pueden ser en archivos muy especializados las técnicas mismas de ejecución de los diferentes instrumentos, ¿no? Y bueno, el área de notas es muy útil porque describe propiamente el contenido, pero también tenemos la catalogación por materias. Y la catalogación por materias pues tiene que ver con los temas que están inmersos dentro de nuestro soporte. Y bueno, es el proceso mediante el cual se permite la recuperación de la información temática contenida en cada uno de los materiales resguardados en la fonoteca, ¿sí? La asignación tiene que ser muy cuidadosa y es muy importante, ya que nos brinda una puerta de acceso al material. Si nosotros obviamos o omitimos por alguna causa el poner una materia, ¿no?, pues no va a ser posible encontrar el material por esta materia, ¿sí?
Entonces, las materias realmente son los temas con los que está relacionado el soporte, ¿sí? Y van generalmente de lo general a lo particular, en una descripción lo más amplia posible, no solamente en una descripción lo más ampliamente posible, en una descripción que también muchas veces se rige por tesauros para no tener divergencias en los temas o en las materias que estamos utilizando. Tienen que ser lo más homogéneas posibles para que nosotros podamos encontrar rápidamente el material, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que podría ser una grabación de música indígena y dependiendo del tipo de archivo, que podría ser una radiodifusora o bien podría ser un archivo especializado en música indígena, ¿no? Tenemos que puede ser una grabación de estudio de esta música indígena, ¿sí? Y después pues tenemos que es música, ¿no? Porque podría ser poesía o podría ser historia oral, podría ser medicina tradicional, en fin, podrían ser muchas otras cosas que se relacionaran con la música indígena, pero que no necesariamente sean una ejecución musical. Uh-huh. En el segundo ejemplo tenemos, por ejemplo, el tema de pirecuas. Esta descripción no es tan amplia, pero nos permite encontrar el tema rápidamente. Y por último tenemos un tema desglosado que empieza con música infantil, después de música infantil se referiría a rondas infantiles y en las rondas infantiles estaríamos diciendo que son cantos infantiles, ¿sí? Entonces, bueno, este, la, la, la descripción del material puede ser por diferentes niveles de descripción, ¿sí? Y puede ser tan detallada o tan general como el archivo lo requiera. Uh-huh. Entonces, por último, vamos a ver una, una descripción por temas que es bastante extensa, ¿no? Entonces, de este soporte, el Instituto Nacional Indigenista en su momento lo describió por temas con esta complejidad, ¿no? Primero es música indígena, después es música ritual indígena, dentro de la música indígena es música nahua, dentro de la música nahua pertenece a los rituales nahuas, dentro de los rituales nahuas pertenece al costumbre nahua y a su vez está ligado a las danzas indígenas, que son obviamente danzas nahuas por el origen de la música y se refiere específicamente a la danza de aztequitas, ¿no? Entonces, bueno, la complejidad y la extensión de una descripción es tan amplia y tan minuciosa como lo requieran los usuarios. Si tenemos usuarios altamente especializados, pues obviamente tendremos que hacer probablemente descripciones más complejas, ¿no? Que si tenemos usuarios que están buscando temas en general, que no son especializados, sino que más bien quieren conocer o quieren allegarse a cierta información de uso común, ¿no? De uso cotidiano para, digámoslo así, la sociedad que o el grupo de usuarios que atienda nuestro archivo, ¿sí? Entonces, bueno, pues como pueden ver no es una tarea sencilla, como ya lo hemos dicho también se necesitan diferentes capacidades y se necesita también el desarrollo de estas capacidades dentro del mismo trabajo, ¿sí? Y bueno, por último, habíamos mencionado que hay formatos que rigen los catálogos. El formato más ampliamente conocido y en el que hay mayor cantidad de software diseñado para la catalogación es el formato Mark 21. Entonces esta tabla no tiene otro objetivo más que el de mostrar una idea general en cómo se relacionan las áreas de catalogación de la ficha con las etiquetas del grupo Mark, ¿sí? Esto es solamente para conocimiento general y para que cuando se preste la oportunidad en sus archivos o si ustedes lo saben, pues puedan difundir esta información y puedan tener un lenguaje un poco más común con otros especialistas, ¿no? Que pueden ser los mismos programadores o pueden ser bibliotecarios, ¿no? Que muchas veces
participan en ciertas partes del archivo, ¿no? Junto con gente que a veces no tiene esta formación, sobre todo en los archivos fonográficos. Muchas veces hay especialistas en cuanto a los contenidos, pero no en cuanto al aspecto bibliotecario. Entonces es solamente como un punto de encuentro para que ustedes puedan tener las referencias y puedan hablar un lenguaje un poco, pues un poco en el que más se entiendan entre todos los integrantes del equipo de trabajo del archivo. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que resta en los siguientes módulos pues va a ser cómo aplicar ya en ejemplos prácticos y bajo ciertos criterios pues la catalogación, ¿no? Que es de lo que hemos estado hablando en estos últimos 2 módulos. Y pues en ese sentido les agradezco su atención y espero que haya sido productivo este módulo. Hasta luego.